Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Gustavo Sánchez y hoy tenemos una cápsula muy especial, una cápsula acerca de la iglesia de Galacia. Y bueno, algo que quiero decir antes de comenzar con esta cápsula es que muchas veces cuando escuchamos predicaciones o cuando nos referimos, normalmente nos referimos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas o a la iglesia de Galacia. Y algo que es bastante interesante cuando comenzamos a estudiar respecto a esta iglesia es que no es una iglesia en Galacia, a diferencia de la epístola a los romanos, a los corintios, que eran iglesias en ciudades específicas, sino que es más bien la carta a las iglesias de Galacia. Y ya vamos a ver por qué, vamos a explorar un poquito respecto a la razón de esto. Habían varias iglesias en Galacia y vamos a verlo un poco más adelante. Pero primero quisiera comentar acerca de dónde provienen los Gálatas, cuál es el origen de este grupo de personas. Y bueno, los Gálatas son en cierta manera como una isla, como un grupo aislado en Asia Menor. Surgen de la unión de pueblos galos celtas que llegaron a Asia Menor siglos antes de Cristo por invitación del rey de Bitinia, entendiendo que Asia Menor era una región griega, una región helenizada, y con el transcurso del tiempo, estos galos celtas se les dio una región para que habitasen y con el paso del tiempo se unieron eh, con los griegos del lugar y ahí surgieron los Gálatas. Es una unión de dos de tribus galas con los griegos. Entonces, bueno, lo vemos reflejado en estas dos banderas, la bandera celta y la bandera eh, de los pueblos helénicos. Ahora, algo que debemos tener en consideración es que estos eran pueblos guerreros, eran pueblos denominados luego por los romanos como pueblos bárbaros. Entonces estuvieron constantemente en guerra con sus vecinos, en guerra con Capadocia, con Ponto, con Bitinia. Al final era un pueblo que se permanecía en guerra con los demás y que siempre se alineaban en cierto sentido con el ente que estuviera en autoridad. Es por ello que cuando llegan los romanos, los gálatas se alían, se vuelven, más allá de un pueblo conquistado por Roma, se vuelven un pueblo aliado a Roma. Y de esa manera los romanos le otorgan una cierta independencia y se aseguran que haya seguridad en la región de Galacia. Entonces, como dijimos, eran pueblos guerreros, eran pueblos que les costaba estar en paz con sus vecinos y que eso sin duda, porque es importante decirlo, porque nos trae a algunas consecuencias en la evangelización. Y bueno, aquí está Asia Menor, podemos ver a Palestina al sur y si recordamos, es parte de la zona de evangelización del apóstol Pablo. Ahora, ellos eran vecinos con Bitinia, con Ponto, con Capadocia, con Frigia, con Cilicia, con Licia, pero constantemente se mantenían en guerra. Y como se mantenían en guerra, su frontera se iban expandiendo y reduciendo. Pero normalmente el área denominada realmente de Galacia era la mitad norte. Todo el resto era parte de conquistas y pérdidas y conquistas nuevamente. Ahora, como dijimos, estos son eh, los pueblos celtas, y vemos que normalmente cuando pensamos en los pueblos celtas, pensamos probablemente en Galicia, pensamos en los galos, pensamos en algunas partes de España, pensamos en Inglaterra como origen, como parte de estos pueblos galos, pero si vemos al sur,
En el oriente están los Gálatas, está Galacia, y es por su migración hasta ese punto. Ahora, ¿qué, qué, ¿por qué es importante el saber este tema de que era un pueblo guerrero y de que su frontera se expandía? Unos años antes del comienzo de la evangelización, hubo una decisión por parte del Imperio Romano de cederle unos territorios a los Gálatas, a Galacia. Y parte de ese territorio era el territorio perteneciente a Pérgamo. Si nosotros vemos, ahí hay algunos pueblos que podemos reconocer en el viaje misionero de Pablo, en el primer viaje, como Antioquía de Pisidia, Lidia, Frigia, en fin, hay varios pueblos que Pablo visita en su primer viaje, que pertenecían a la zona de Galacia, pero sin embargo no eran gálatas, eran personas de Pérgamo cuyos territorios habían sido anexados a Galacia durante la época del emperador Augusto. Ahora, eso nos trae una duda, porque el apóstol Pablo, cuando escribe una carta a los romanos, sabemos que va a los pobladores de Roma. Cuando escribe una carta a los filipenses, sabemos que va a los pobladores de la ciudad de Filipo. Pero, ¿a quién le escribe Pablo? Galacia, si vemos, de hecho, el área geográfica que ocupaba Galacia era aún mucho mayor que el área que ocupaba Palestina, que el área de Israel. Entonces, era un país bastante grande. Ahora, ¿a quién en específico escribe el apóstol Pablo? Es una de las dudas que todavía sigue siendo de gran debate. Como sabemos, Pablo escribe una epístola a los Gálatas, entre ellos para atacar corrientes judaizantes que habían surgido dentro de la iglesia, que lo estaban arrastrando a la circuncisión. Y bueno, también da algunas notas acerca de su estadía en la región, su estadía en Antioquía de Pisidia y, y acerca de su altercado con el apóstol Pedro. Así que bueno, una de las teorías dice que Pablo le escribe a las tribus del sur por su concordancia con hechos, la concordancia cronológica a la vez de la referencia de los viajes misioneros de Pablo. Como dije, los viajes misioneros de Pablo ocuparon eh, el sur de Galacia, esta zona perteneciente antes a Pérgamo, y así que es probable que le escriba a ellos. Sin embargo, estas personas no se identificaban como Gálatas, se identificaban como personas o ciudadanos de Pérgamo. Entonces es un poco extraño que Pablo escriba una carta a, a estos cristianos, si eran de las tribus del sur. Ahora, los verdaderos Gálatas, como tal, estaban al norte. Sin embargo, no hay ninguna descripción de que Pablo haya ido al norte de Galacia. No hay ninguna descripción, no hay ninguna referencia de una iglesia en las tribus del norte. Es posible que el evangelio se expandió hasta el norte, desde Derbe, desde Iconio, desde Listra, desde Antioquía, se haya expandido al norte de la región y haya alcanzado a estas tribus del norte y Pablo les escribiera. Probablemente no es una opción descabellada. Julio César, como sabemos, el emperador romano, también fue explorador y en cierta manera descriptor. Escribió varias obras y una de ellas habla acerca del carácter de las personas de Galacia y habla de que eran personas inconstantes. Y esta es una de las descripciones que hace Pablo en su carta. Como sabemos, aquel conocido versículo o Gálatas insensatos que habéis comenzado por el espíritu y terminan en la carne. Entonces, algunos autores se refieren a que Pablo escribió a las tribus del norte en base a la descripción de la personalidad de
de los receptores originales. Entonces, bueno, este es un breve panorama respecto a las iglesias de Galacia, así que espero que haya sido de edificación para ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.